Mientras la enorme mayoría de los mortales opinamos en las democracias con nuestro voto, acudiendo a la urna para expresar nuestro deseo de representación o de política pública, un grupo muy selecto, así es el capitalismo, de quienes viven no tanto de su trabajo, sino de sus inversiones, de los recursos que tienen para ofrecer crédito o para financiar proyectos, algunos lo llaman al empresariado, en realidad se trata de los inversionistas. A esas personas votan con los pies, votan con sus capitales. Si algo no les gusta, simplemente se van del país, se van de un sector, se mueven de una industria a otra. Lo vimos recientemente en el caso argentino, donde el resultado en las urnas que favoreció la opción kirchnerista, ¿no?, a Fernández y a Kirchner, hizo que ese mismo día y el día siguiente los capitales en Argentina retiraran su apoyo al Estado argentino, como una manera de chantaje, hay que decirlo, a favor del perdedor, del presidente Macri. Pero este ejemplo lo vemos siempre. Por eso para los políticos siempre es un conflicto favorecer de un lado a quienes les votan en las urnas y por el otro lado no pelearse con quienes votan con los pies, quienes votan con los capitales, porque necesitan tener a ambos juntos para que la maquinaria funcione. Quien se ha atrevido a pelearse con unos o con otros pierde toda legitimidad y en ese sentido qué bueno que los políticos, como los seres humanos, tienen dos ojos para mirar esos dos públicos. No quiero decir que esto sea justo, simplemente es una descripción de los hechos. Ciertamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a principios de diciembre y sobre todo antes, cuando ganó la presidencia, tuvo un acercamiento con el poder económico, advirtiendo que la mayoría de las variables económicas iban a mantenerse estables, que no se iba a pelear con quienes podían invertir, que iba a tratar de ser el presidente de todos los mexicanos. Y aquel discurso que dio en julio se vio lastimado, hay que advertirlo, y así lo relatarán los textos de historia. Hoy todavía estamos haciendo periodismo, pero muy probablemente así lo redactarán los textos de historia. Un pleito importante entre la Cuarta Transformación y el capital en México, los inversionistas. ¿Alrededor de qué? No diría tanto de la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, sino del método utilizado para esa cancelación. Gente como Alfonso Romo ha narrado que él mismo habría estado de acuerdo en la cancelación de la obra en Texcoco siempre y cuando el método no hubiera sido este que se siguió, el de la consulta popular, que de ninguna manera tiene asidero legal o tenía asidero legal, no estaba amparada por la Constitución, no había ninguna ley que la normara, fue un ejercicio más bien ciudadano que se impuso sobre el Estado mexicano, más allá de quienes hayan votado a favor o en contra, el mecanismo no fue el más adecuado, generó reticencias. Yo no diría que nuestros capitales o los capitales que invierten en México del extranjero se fueron del país, pero sí empezaron a alentar, a reducir la velocidad de sus inversiones e incluso a secar varias de las inversiones importantes. Los costos pues se han visto en este 2019, donde la tasa de crecimiento del país se ha visto afectada desde luego por las condiciones exteriores, pero también por la falta de inversión de sectores tan importantes como por ejemplo el de la construcción o el sector minero. En este contexto, añadido al tema del aeropuerto, se sumó como problema serio, el desencuentro que hubo entre Manuel Bartlett, el es titular de la Comisión Federal de Electricidad, y del otro lado las empresas que ganaron, digamos, previamente los concursos justamente para transportar el gas desde Texas hasta México. Ese conflicto duró mucho y realmente fue bastante crispado y enredado. Hay que advertir que el día de hoy ese conflicto se resolvió. La mañanera estuvo dedicada justamente a presumir que hay un acercamiento entre el Consejo Coordinador Empresarial, entre el Consejo Mexicano de Negocios, antes de Hombres de Negocios, entre los capitales más importantes, como el propio ingeniero Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acuerdo que, por lo menos en el largo plazo, permitiría mayores niveles de confianza. Le preguntaron a los empresarios si le tenían confianza al gobierno. El ingeniero Slim respondió, sí le tenemos confianza. Le preguntaron si habría mayor inversión y advirtió, es importante que se libere mayor inversión, que si crece la demanda haya mayor inversión, y esta es la apuesta. Y quizá la frase clave de Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, fue cuando dijo, a ver, es irrelevante que en un año no se crezca o se crezca a tasas muy bajas, siempre y cuando en el mediano plazo, estamos hablando de aquí al 2024, se liberen recursos para la inversión. Y eso pasa por la confianza, y la confianza, hay que decirlo, es un gesto humano. No es un gesto de mercado solamente, es un gesto humano.
hechos como hoy, los encuentros entre los empresarios vinculados a la transportación de gas y el gobierno de la República y la Comisión Federal de Electricidad son un buen signo. Claro, la travesura la dijo Slim cuando otro reportero le preguntó, oiga, ¿y el aeropuerto de Texcoco? Dijo, eso ya se verá en el futuro. Es decir, que ahí hay un grupo de empresarios que sigue pensando que Texcoco podría revivir, pero eso ya no fue tema de la discusión en la mañanera, el presidente López Obrador no retomó el tema. Hoy hablaremos de este acuerdo entre CFE y los empresarios, pero el dato relevante, quédeselo usted, es que se reconstruye la confianza que se habría destruido con aquella consulta popular a propósito del aeropuerto de Texcoco.